¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Life and Strength, a Vida y Fortaleza. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias nuevamente, pastores, por continuar con esta enseñanza. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Primera de Reyes 18. Hemos estado comentando cómo el profeta Elías, sí, fue y se presentó ante Abdías, ¿verdad? El mayordomo de Acab, del rey Acab. Muy interesante, ¿no? Muy enriquecedor los temas que hemos estado tocando, cómo el Señor ha estado hablando en nuestra vida durante estas enseñanzas. Y gracias por acompañarnos nuevamente. Voy a pedirle gracias, Libardo, también por estar aquí con nosotros. Sí, gracias. Seguimos aquí en la ciudad de Chihuahua y seguimos con nuestro estudio bíblico. Primera de Reyes 17, 18 y 19. Hoy vamos a continuar con el 18. Vamos a inclinar nuestro rostro para darle la bienvenida al Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Sí, porque Él es el que va a ser realmente rema, Él es el que nos habla a través de lo que vamos leyendo en la palabra. Y cada vez que la leemos, nos habla de diferente manera. Así que es palabra fresca, palabra viva. Amén. Amén. Gracias, Padre, nuevamente por esta oportunidad de estar aquí reunidos con los pastores, Señor. Gracias porque abres nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir tu palabra. Háblanos, Señor, por favor. Gracias, Espíritu Santo, y te pido que también vayas a los hogares de cada una de las familias que está en este momento escuchándonos. Abre sus corazones, Señor, y ahí donde están ellos, que tú habites, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias. Muy bien, pues ¿a quién le gustaría empezar a leer? Nos quedamos en Primera de Reyes 18, en el versículo 20, ¿verdad? En el 20. ¿Le gustaría, pastor? Sí, amén, Sí, amén, gracias. amén. De hecho, esta palabra fue con la que el profeta Elías confronta a todo el pueblo. Nos quedamos precisamente en el clímax, habíamos dicho, ¿verdad? En esa porción, yo me lo trato de imaginar, ¿no? En la reunión, en ese monte, el monte Carmelo, todo el pueblo, los profetas, el rey y el profeta Elías. Y con esta palabra les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es una confrontación fuerte, porque una de las cosas con las cuales el pueblo de Israel batalló siempre fue con la idolatría. O sigue batallando. Hasta la fecha, ¿cierto? Hasta la fecha, la idolatría. Y uno podría decir, bueno, pues es que tal vez yo salí de una religión, yo salí de un esquema, ¿no? de la iglesia tradicional, pero esa misma idolatría se puede ver reflejada en nuestras vidas. Todo En la vida de cristiano. aquello que tome el lugar de Dios se convierte en un ídolo para nosotros. Así es. Puede ser mi familia, mi trabajo, puede ser el dinero, puede ser el descanso, cualquier cosa que ocupe el lugar que a Dios le corresponde, ahí es un ídolo levantado para nosotros. Y el profeta les dice, si Jehová es Dios, síganle a él. Sí, perdón, un ejemplo que podríamos aplicar es que las personas, por ejemplo, cuando estábamos como católicos, ¿no? Que le ponemos el santo de barro o de madera y que le prendemos una veladora, estamos poniendo la esperanza, nuestra fe en esa figura, y era la duda que teníamos, como si ahorita le preguntamos a una persona, si tienes a un hijo enfermo, Dios guarde la hora, ¿no? Pero tienes un hijo enfermo, ¿y a quién le vas a ir a orar? ¿A este santo? ¿O realmente vas a entregar tu corazón a nuestro Señor, que es el que va a hacer la obra realmente? Yo creo que en ese momento, así como se quedaría en shock esta persona, si se lo preguntamos ahorita, así estaban ellos, el pueblo de Israel en ese momento, ¿no? Cuando les hizo la pregunta Elías. Pero aquí cabe mencionar que en la iglesia cristiana actualmente hay muchos cristianos que están poniendo cosas antes que a Dios. Uh-huh. Es decir, hay muchos cristianos que dicen, no fui a la iglesia, no me congregué
porque mi hijo estaba enfermo, porque tenía que lavar los trastes, porque tenía que hacer comida, porque recibí visita, porque tantos pretextos, ¿no? O porque tenía que trabajar, o porque tenía... Entonces, todo aquello que te lleve a primer lugar en tus prioridades, a primer lugar en tus prioridades, que Dios... estás poniendo idolatría. Entonces mucha gente pone a sus hijos como idolatría, o a su familia, o cuántos hay workahólicos, ¿no? El esposo, la esposa, el trabajo. ¿Cuántos son ya les dicen workahólicos, ¿no? O sea, workaholics. Workaholics. Sí. Y son aquellos que son esclavos del trabajo y no están siendo cumpliendo esa primera ley. Entonces, nosotros tenemos que buscar primeramente darle la honra y la gloria a Dios de nuestro día a Dios, y luego de nuestra vida a Dios. Y entonces todo va a causar, va a llevar al cauce correcto. Lo mencionaba Pastor Lee en este tiempo, ¿verdad? Decía, la empresa ha crecido en este tiempo que hemos dedicado al Señor. Exacto, ¿no? La misma palabra lo dice, ¿no? Idólatras. ¿A qué se le va a ocurrir con sus 5 sentidos pensar en que la salud de mi hijo se la voy a encargar a una estatua? Es cosa que no, si lo tomas desde el punto de vista de la palabra, del manual de nosotros, pues no, ahí no existe nada de eso. Y aparte el Señor es celoso, y el Señor Amén. decide lo que nos va a pasar a nosotros, ¿no? Él tiene el control de todo lo tiene el control. Amén. Entonces, si Él tiene el control de mí, de mi familia, de mis hijos, de la empresa, de todo, ¿por qué yo le voy a ayudar poniéndole una vela a un pedazo de madera, pues? Pero es algo que las personas no entienden, tradiciones. ¿no? Por tradiciones, o porque lo que han aprendido desde que crecemos, ¿no? Es lo que veíamos y es lo que continúan haciendo ellos, pero gracias a Dios ahora todos estos medios que podemos transmitir y llevar la palabra del Señor y aclarar todas estas dudas basado en la palabra, porque ahí está claramente la pregunta. ¿Cuál fue, pastor? ¿Qué fue la pregunta que les hizo Elías? ¿Hasta cuándo van a claudicar? O sea, dejar ya de estar en una dualidad. Y eso nos tiene que llevar también a nosotros a decir, soy cristiano. Si soy cristiano es porque soy representante de Cristo, ¿verdad? Y mi vida tiene que ser como la de Jesucristo. Amén. Y no vivir esa a media tinta, como luego se dice también, ¿no? O sea, no puede fluir de una misma fuente 2 tipos de aguas. O eres o no eres. Y continúa diciendo la palabra, y Elías volvió a decir al pueblo, yo solo he quedado de profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Había 450 profetas de Baal. Déselos pues 2 bueyes, escojan entre uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. E invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio de fuego, este sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Entonces, aquí es cuando estaba diciéndoles, bueno, escojan ustedes 450 profetas de Baales, yo un solo profeta de Jehová de los ejércitos. Yo voy a hacer lo mismo que ustedes, poner un holocausto, poner un sacrificio. Escojan ustedes, hagan el sacrificio, pongan la leña, pongan al buey, córtenlo en pedazos, y que sus dioses respondan por fuego. Fíjate que se me hace bien interesante toda esta porción de la palabra, porque Elías siempre en su forma de hablar, en una frase que nos ministraba mucho, ¿verdad? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Estar en la presencia de Dios es conocer el carácter y el respaldo de Dios. O sea, realmente Elías no se aventuró a ver si Dios le responde, sí. A ver porque a veces oramos, ¿no? Ay, Señor, pues si tú quieres, si es tu voluntad, pero
cuando oramos así es porque realmente no conocemos la voluntad de Dios, porque no hemos conocido el carácter de Dios, porque no hemos pasado demasiado tiempo en su presencia, y entonces hay duda. Pero en Elías no hubo esa duda. Él convocó y les dijo, ustedes preparen eso, ustedes van a invocar a su Dios y yo voy a invocar a mi Dios. Qué enseñanza tan grande, ¿no? Esa seguridad que nos da. Que es cierto, cuando uno inicia en los caminos por la falta de conocimiento, por la falta de comunión con el Señor, pues estamos así como que medio, si confías, porque sabes que usualmente todo el cristiano tenemos un testimonio, ¿no? Cómo el Señor obró en nuestras vidas y qué bendición nos dio o nos sigue dando, ¿no? Pero cada vez entre más comunión tienes con Él, más seguridad empiezas a tomar. Pero el hecho de lo que Él hizo, Elías, enfrentarse a 450 y con esa seguridad de que el Señor va a prender fuego ahí, es lo que nosotros necesitamos. Esa seguridad, esa confianza en el Señor, que donde vayamos hablemos con esa autoridad no autoritaria, ¿no? Que no se confunda eso, sino esa seguridad de que nuestro Dios nos va a respaldar lo que estamos hablando. Ajá. Y en una palabra todo eso es la fe. ¿Sí? La fe. Ajá. La fe que nosotros tengamos en Dios, ¿no? La fe que pongamos nosotros en Dios para que sucedan las cosas que son buenas para nosotros. Sí, amén. Amén. Que son buenas para nosotros, como abrirnos camino para tener un mejor matrimonio, como abrirnos camino para tener una mejor educación, abrirnos camino para tener una mejor empresa. Amén. Porque, por ejemplo, nosotros, más que todo yo, nos preocupábamos mucho por la empresa. Y era una de las excusas, como decía usted. Sí, vamos a tal... No puedo ir porque tengo que estar en la empresa. No puedo ir porque si yo no estoy, la empresa se muere. Y muchas cosas han sucedido alrededor de los años y nos damos cuenta que pues la empresa, nosotros no somos la empresa es de Dios. Nosotros somos parte de, pero no somos nosotros. Porque han habido situaciones que son inexplicables. Gloria a Dios. Y solamente el Señor sabe cómo hace las cosas. Y nos ponemos nosotros a chequear, a mirar papeles, a mirar reportes. Es como que 1 más 1 no es 2, ¿no? 1 más 1 es como 5,000, pero ¿por qué 5,000? Y si buscamos esa respuesta nunca la vamos a encontrar. Sí, amén. Porque el control lo tiene Dios. Entonces la fe que tengamos nosotros en Dios es una fe como Elías. De agarrarnos al Señor, pase lo que pase, se creció el mundo, se acabó el mundo, se inundó el mundo, tembló, lo que tú quieras, pero con el Señor, pues no hay pérdida, ¿no? No, ¿y cuántas veces no se ha acabado el mundo? O sea, ¿cuántas veces no han dicho, tal fecha se va a acabar el mundo? Y viene el 2000, ¿no? O sea, y se va a acabar el mundo. Y juntan y suman los meses, ¿no? Cuando, yo recuerdo cuando era el 6 de junio del 2006. O sea, 06. O sea, no, esa fecha va a haber una catástrofe y todo. Pero, o sea, No pasó aquí nada. estamos. Aquí estamos. Por la gracia de Dios, por la bendición de Dios, aquí estamos, porque la palabra de Dios es fiel y con esa seguridad con la que estamos aquí, con esa misma seguridad el Señor nos respalda cuando oramos, cuando impartimos, cuando hacemos su voluntad. Así de sencillo. Porque si no, yo me he dado cuenta en el pasar del tiempo de que, por ejemplo, hablar de otras religiones, ¿no? Con todo el respeto que todo el mundo se merece y todo, ¿no? Pero cuando pones 2 más 2 más 2 y tratas de figurar en realidad lo que la otra persona le está hablando a uno que es de otra religión o viceversa, uno no llega a una conclusión más de que son sectas. ¿Y por qué es una secta? Porque alguien humano como yo dijo, ¿sabe qué? De ahora en adelante vamos a pensar de esto. Y alguien más le llevó la idea y 2, Y 3, no están 5, basados en la iglesia, en la palabra de es Dios. lo que quería decir. Y están basados en lo que yo dije y lo que yo pienso, más no en lo que nos dice la palabra. Así es. Y vamos a ver Amén. cómo decían aquí, fíjate lo que dice.
Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, responde, nos gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Y me gusta cómo les dice Elías, pues grítenle más fuerte, capaz de que está meditando, capaz de que su Dios está ocupado, grítenle más fuerte, capaz de que está haciendo otras cosas o que hay que despertarlo, ¿no? Sí. Está dormido. No, y lo que dice también en el 28, dice, comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre, se cortaron con Ellos se cuchillos cortaban. y dagas hasta quedar bañados en sangre. O sea, ¿por qué? Porque los otros Sectas. profetas hacen espectáculo. O sea, tratan de impresionar a la gente por medio de espectáculos. Entonces, esto es lo que hace. Mientras Dios se mueve en lo sobrenatural y lo hace y hecho está ahí tan. No hace tanto rollo. Ellos hacen espectáculo. Así es, pasó en el 29, pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Y entonces, Veo aquí la magnificencia de Dios. A final de cuentas, el enemigo puede dar alguna manifestación también en lo sobrenatural, ¿no? O sea, y tiene una autoridad, pero aquí se le estaba privando de toda manifestación, de toda autoridad, porque Dios no se lo estaba permitiendo. se le estaba confrontando con el profeta. Sí, Con la entonces autoridad. definitivamente vemos el poder de Dios tan grande por encima de toda obra del enemigo, de Satanás, de los demonios, por sobre toda temor que pudiese haber. Por decir, hay mucha gente que tal vez vive bajo temor tal vez porque lo embrujaron, tal vez porque es que en mi casa se mueven cosas y se escuchan cosas, ¿no? Y no quieren estar en algún lugar a solas. Por eso, pero yo veo el poder de Dios por encima de todo aquello. Sí, porque Y es que la gente o los idólatras lo que hacen es show, ¿no? Sí. Como está Sí. diciendo ahí, están gritando, llamando la atención y cortándose y todo eso. El Señor no necesita de todo un espectáculo para darnos, para guiarnos, para tenernos, y no necesitamos nosotros idolatría en algo totalmente que no existe. Yo les digo porque nosotros hace muchos años vivimos en California, un montón de cosas, incendios y todo eso, ¿no? Y alrededor de nosotros un incendio de 160 hectáreas. Y nosotros somos como, en el negocio donde nosotros estamos, eran como unas 7 hectáreas. Y todo sucedió alrededor, menos ahí. Amén. Dios les conservó. Y esto es lo que pasa. Dios obra en lo sobrenatural. Y es que estaba pasando. Aparentemente, Satanás tiene un poder, pero en la oscuridad. Pero bajo la luz de la palabra de Dios, bajo la Amén. luz del profeta, bajo la autoridad del profeta que representaba a Dios, o sea, en cuya presencia estoy, el enemigo no tiene ningún poder. O sea, el enemigo no es un contrincante contra Dios. No es un contrincante contra Dios. Y esto es algo que tú tienes que entender, querida hermana, querido hermano. Dios no tiene contrincantes. No hay nadie que le pueda llegar al nivel de Él. Así es. Entonces, el enemigo se sujeta a la voluntad de Dios. Y entonces, estando bajo la autoridad, bajo la revelación de la palabra, bajo la revelación del hombre de Dios, en el cual estaba en la presencia de Jehová de los ejércitos, nada podían hacer. Y dice que se acercó la hora, y entonces Elías a todo el pueblo, acercándose a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado la palabra diciendo: Israel será tu nombre,
edificó las piedras un altar. Amén. Y en el nombre de Jehová, después que hizo zanja alrededor del altar, en el cual cupieran 2 medidas de grano, preparó leña y cortó un buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros. No eran jarritas, mis hermanos, eran cántaros de esos grandes, de esas vasijas grandes de barro, que llenarlas y derramar sobre el holocausto y sobre la leña. Amén. Y hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo por tercera vez, y por tercera vez lo hicieron. De manera que el agua que corría alrededor del altar también se había llenado del agua de la zanja. Y aquí hay varias cosas que quiero tomar en atención. Una eran el significado de las piedras. Conformó el altar conforme a las 12 tribus, conforme a lo que Dios estaba estableciendo. Bañó el altar 3 veces con agua. ¿Y cuál es? El poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Lo Amén. llenó 3 veces con agua. O sea, para que no les quede duda de que mi Dios es poderoso, que Dios es Hijo, es maravilloso y que Dios Espíritu Santo tiene toda la autoridad. Entonces estaba haciendo esto. Pero lo primero que hizo es reparar el altar que estaba arruinado. Y en eso tenemos que poner mucha atención. En Muchos hogares el altar a Dios está arruinado. ¿Qué es el altar a Dios? No es como decía el pastor Lee, ¿verdad? No es poner una estatua y poner una veladora y poner luces. No, ese altar no. O sea, el altar es en nuestras vidas, en nuestros corazones. Representa mi comunión con Dios. Mi vivir. Romanos 12:1 dice que es mi diario vivir. Que somos nosotros sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, cada día el ir en oración, el estar en comunión, el leer la palabra, el ayunar, eso es tener un altar preparado para Dios, para el sacrificio, para que la presencia de Dios venga. Pero estaba arruinado. ¿Y qué es arruinar, pastor? Explíquenos bien para que quede bien claro, porque podemos estar pensando, pues sí, la hermana o el hermano tienen su altar arruinado, o ellos están pecando por este lado, pero díganos qué es un altar arruinado para que podamos todos darnos cuenta si realmente estamos... Si ese altar está preparado o no. Preparados. Altar significa encuentro con Dios. Siempre hacemos llamado al altar cuando hay una impartición, cuando hay un mensaje, hacemos un llamado a Dios, pero podemos empezar con ello. Altar significa encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios tiene que ser diario. No es necesariamente ir hasta un lugar, a donde está la iglesia y ponerme de rodillas, no. El altar en cada hogar representa ese lugar en el cual yo tengo intimidad con Dios. ¿Sí? Ese lugar en el cual yo abro mi corazón, derramo todo mi ser con todas mis fuerzas, pero también espero la respuesta de parte de Dios para mi vida. Ese altar que debe de estar levantado en nuestras vidas se levanta con oración. Y no es una oración de 3 minutos, de 5 minutos, ¿verdad? No es una oración de decir, Señor, bendíceme, amén, bye. Una oración express. Sí, no. Es realmente pasar tiempo con el Señor y que el tiempo parezca detenerse, ¿no? Y que Dios nos hable, es poner alabanza, meditar, estar en la palabra de Dios, ayunar. Eso es darle mantenimiento a nuestro altar, Amén. ¿no? Tenerlo preparado. Pero Así ¿qué es. es cuando, antes que eso, o digamos si nos descuidamos, qué es lo que sucede? ¿Cuál es un altar que no está Preparado. El altar Preparado. arruinado, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Descuido mi vida de oración, descuido mi comunión con Dios y empiezo a abrir puertas al enemigo. Y entonces empiezo a ser permisivo con algunas cosas, ¿no? Y tal vez al principio me pueden incomodar, pero luego puede ser que me acostumbre a ello y ya lo veo como normal.
Y entonces ya no me incomoda ver el altar arruinado, ya no me incomoda el no orar, y entonces ya no me va a incomodar, no sé, tal vez el tomar alcohol, ya no me va a incomodar tal vez decir mentiras o albures, ¿sí me explico? Empiezo a ser permisivo porque estoy descuidando mi comunión con Dios. Ese es un altar arruinado. Sí, exacto. Hay que cuidar eso, hermano, es muy importante, ¿no? Empezar a mentir, acá es una mentira piadosa, ¿verdad? o empezar a la crítica, ¿no? Que es muy dado, o empezar a ver películas o cosas que no me están edificando, que no estamos viviendo alineados al Señor. Eso es que estamos teniendo un altar Arruinado. Así es. Así es. Así. Muy bien, entonces seguimos con la 36. lectura. ¿En qué número vamos? 36. En el 36. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel. Amén. Y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a ti. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. ¿Sí? ¿Muy bien? Amén, amén. Así es. Y dese cuenta lo que dese cuenta lo que dice el 38. El 38 dice: en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. No necesitamos hacer show, no necesitamos cortarnos las venas, no necesitamos salir gritando y corriendo por una calle para decir, el Señor vive. Lo único que tenemos es que hablar al Señor, conversar Amén. con el Señor, dedicarle tiempo al Señor, y el Señor nos va a responder. Amén. En este caso le respondió a lo que estaba diciendo, lo que le estaba pidiendo Elías, y al mismo tiempo el Señor se está demostrándole a los demás que hey, no necesitas hacer todo eso para tener al lado, para tener mi Amén. protección, vamos a decir, ¿no? Mi protección. Dice, y en ese momento cayó, y dice el 39, dice, cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Gloria a Dios. Y es cuando existen los milagros, cuando vemos las cosas que suceden, cuando vemos lo que pedimos que se haga. Mire, hace poco a mí me sucedió eso, y todos los jueves tenemos padres unidos para orar por nuestros hijos. Los jueves. Los jueves nosotros lo hacemos a las 6 de la mañana perdón, sí. No, con es los Madres pastores. Unidas, Madres y Padres Unidas para orar. Pues Amén. primero decían que Madres Unidas, y entonces yo levanté la mano y le dije, bueno, ¿y nosotros no existimos? Entonces ahora hacemos padres para orar por nuestros hijos. Amén. Todos los jueves. Y yo pedí eso porque cuando les estaba oyendo hablar a la pastora Lorena con las otras pastoras, ellas les pedían por los hijos. Entonces, si ellos piden, ¿por qué yo no? Porque yo sé que si yo pido, voy a recibir. Amén. Entonces yo pedí por mi hijo mayor. Amén. Por mi hijo mayor que estaba en malos pasos. Y yo pedí ese día. Y cuando yo le pido al Señor es porque en realidad lo quiero hacerlo. Porque el Señor me bendice mucho, ¿no? Pasaron 2 semanas más tarde, y donde yo quería llevar a mi hijo obligadamente, mi hijo fue solo. Amén. Gloria a Dios. Sí. Mi hijo fue solo y entró donde tenía que entrar solito, sin que nadie le jalara el pelo, ni nada. Entró solo. Y ahí Amén, en este momento amén. está allá. Amén. Entonces el Señor responde. El Señor responde. Lo único que nosotros tenemos es que pedir. Sí, Amén. sí. Yo veo aquí 2 tipos de creyentes, ¿sí? Uno, los que necesitan una manifestación de milagros para creerle a Dios, ¿sí? Y hay personas que necesitan eso, y Señor, y que se manifieste y así, pero también aquellos que vivimos lo sobrenatural, y eso sobrenatural viene a ser natural para nosotros.
Y no necesitamos de esos milagros para creer que Él es Dios y se manifiesta. Sin embargo, experimentamos lo Somos sobrenatural. portadores. Amén. Somos portadores Amén. de esos milagros. Esa sobrenaturalidad nos sigue, nos persigue, nos alcanza. Amén. ¿Verdad? El Señor Jesucristo decía a sus discípulos, ¿verdad? Estas manifestaciones seguirán a los que creen, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y eso es para mí. Eso es para mí, ¿cierto? Y esa es una vida en lo sobrenatural. Así es. Entonces yo también les hago aquí esa reflexión. O sea, realmente necesitas que el mar se abra, ¿no? Para que creas, o le adoras y le buscas porque Él es Dios. Amén. Y porque Él es digno de adoración. Sí, pastor, tan solo el que estén escuchando este programa Amén. es un milagro. Porque cuánta gente no murió con la pandemia y están vivos. Eso es un milagro. Te salvaste y estás vivo. Dale gracias a Dios. Ahí está tu milagro. Para Amén. empezar. Amén. Amén. Para empezar, ¿no? Si quieres evidencia, ahí está. Y todos los días Así es un es. milagro para nosotros. ¿Quién dice Así que es. mañana yo me despierte bien? ¿Quién dice Así que es. mañana yo ya no pueda despertarme? Solamente el Señor, porque el Señor tiene el control. Y miren cómo la obediencia cuando la ordenanza la dio el profeta al rey Acab. El rey Acab hizo como le dijo el profeta, convocó a los 450, convocó al pueblo, o sea, no se esperó, no fue y consultó a Jezabel, no, lo hizo inmediatamente. Porque él Y sabía, su entonces- descendencia sabía, pastora, eso. Exactamente, y dice, y entonces ahí es cuando se cortó la maldición para el pueblo de la sequía. Y Sí. dice, entonces Elías dice en el 41, le dijo a Acab, sube, come y bebe porque la lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, y puso su rostro de rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Recordemos que antes de esto, pues, sacrificó a los Baales, a los que no estaban haciendo eso, que estaban A los practicando profetas. esa idolatría. Esos profetas de Baal fueron sacrificados, Degollados. degollados. Este punto es importante. Tienes que cortar todo aquello que está ocupando el primer Idolatría. lugar Sí. en tu vida. Tienes que cortarlo. O sea, no digas, ay, o sea, es el teléfono, y si ese teléfono te está robando tanto, pues date de baja de las redes sociales, y son lo que te están quitando. O Por lo sea, menos de los programas estos. menos de los programas. Bueno, pero van a llegar de otro lado. Eso sí, eso sí. Van a llegar, pero si realmente me está robando más, me está quitando mi comunión, entonces, esto no es para Sí, mí, sí, o sea, sí. cortarlo. Y al mismo tiempo, si miramos desde ese punto de vista, nos damos cuenta que muchas de las enfermedades que tenemos los humanos vienen por medio de las redes. Estar mirando pornografía es redes. A uno le tratan de vender un carro, pero el que vende el carro es una señorita en bikini. ¿Qué tiene que ver una señora en bikini venderle un carro a uno? No tiene nada que ver, pero por medio de eso, por esos medios nos echamos, Seducen. sí, nos seducen, nos echamos desgracia a nosotros mismos. Entonces, si hay que quitar, como dice el pastor, si hay que quitarnos del teléfono por algo, pues cortemos, seamos básicos. Ahora con los teléfonos puede uno conversar a los segundos, una persona aquí, la otra persona en China. Pero si eso me está haciendo mal, pues búscate uno de esos de flip que solo marcas. ¿No? Y toda la cuestión es para qué, para nosotros sanarnos nosotros mismos, para dejar de pecar nosotros mismos, para tratar de encontrar los milagros del Señor nosotros mismos. Amén. Tienes que cortarle la cabeza a aquello que te está robando de Dios, de la idolatría, o de alabar a Dios más bien. Y todo lo que te cause idolatría, cortarle la cabeza. Entonces, Sí. Bueno, nuestra sugerencia, estamos ya con el tiempo, ya quisiéramos estar más tiempo en el programa, pero ya tenemos que terminar, pero vamos a seguir con el programa Sí, amén. el siguiente jueves. Vamos a continuar con esta conversación, ¿no? Porque es una plática tan interesante que estamos aprendiendo, pero me gustaría que, volviendo un poquito al tema,
que las personas que no reconocen o no saben cómo encontrar eso que les está robando, el estar en comunión con el Señor, pues que oremos por ellos, pastor, para que pueda el Señor hablarles claramente y decirles por dónde es por donde tenemos que cortar para poder tener la comunión con el Señor. Sí, ¿Qué le amén. parece? ¿Sí? Amén, amén. Adelante, gracias. Pues, pastora, si gustas orar por ello. Amén, amén. Vamos a orar y si usted necesita ese apoyo, esa ayuda, mande un mensaje privado y los pastores estarán contestando, le estarán diciendo qué iglesia está cerca de usted, cómo canalizarlo, cómo seguir edificándose por medio de la palabra en estos programas. Así que vamos a orar. Padre Santo, bendito Rey, a ti, mi Señor, toda la honra y la gloria. Te pedimos, Padre glorioso, que renueves nuestros pensamientos, que nos permitas, Señor, reconocer y que todo salga a la luz, Señor Padre Santo. Reconocer qué es lo que nos está dañando, Señor, para continuar una comunión y una intimidad para contigo. Para continuar, Señor, agradándote a ti, Padre Santo. Elimina, Padre glorioso, bendito Rey, danos fortaleza Amén. para eliminar aquello que nos hace daño, Señor Padre Santo. Poder cortar, tomar esa autoridad para cortarle la cabeza y determinar caminar en esas buenas obras que tú Amén. ya has conformado para que nosotros andemos en ellas. Dice tu palabra así, mi Señor, que nosotros andaremos en buenas obras, las cuales, Señor Padre Santo, tú ya las has creado, Padre glorioso. Permítenos tener esa plenitud de conocerte, de bendecirte, de alabarte, Señor, tener esa comunión. Bendice a cada uno de los que están escuchando o escucharán esta transmisión, Señor, Amén. y hágase tu voluntad conforme a la palabra que usted ha decretado en cada hogar, Señor, y conforme a la necesidad que tiene cada lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, pastores. Gracias por compartir. Esta es su casa aquí en live. Esperamos verlos pronto por acá, por Tijuana. Amén. Sí, por acá, por allá, ¿no? Porque ahorita todavía seguimos aquí en Chihuahua. Y gracias. Gracias. Que Dios los siga bendiciendo. Amén, Gracias. amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta luego.